El otro día salía en el diario Clarín que comprar en el supermercado de Buenos Aires es más caro que en Londres y en España. El tema es que los supermercados en Argentina ganan un 200% y en Londres y en España ganan un 3%. ¿Sí? La gente se está empezando a avivar, está cayendo la venta de los supermercados y está creciendo la de los almacenes. Pero la inflación se toma de los supermercados. Nosotros dijimos, vamos a ver algo tangible. ¿Cuánto sale hacer un guiso de lentejas si lo compras en el súper o si lo compras acá? Y además hay otro problema. El supermercado, y eso se reguló en el mundo, también jode al productor, porque al productor le paga 2 mangos y después le carga el 200%, ¿no, Darío? Sí, hay balances que presentan las empresas directamente a la Comisión Nacional de Valores, por ejemplo, donde dice que compensan en regiones del tercer mundo lo que no ganan en el primer mundo. Pero vamos a ver directamente con lo más importante que tiene que tener este guiso, que son las lentejas. El productor las tiene, vemos ahí, las vende a 6 pesos. 6 pesos, lo que sería el kilo, vamos a agarrar. En el supermercado vos la comprás la lata a 54 pesos. El supermercado va directamente al productor, va directamente a quien vende eso, quien lo produce, y tiene un margen del 800%. Eso es una diferencia muy importante, por eso termina siendo tanto más caro después el supermercado. O sea, sigue siendo, lo que tiene es una especie de monopolio en regiones, monopolio en la compra, y eso por eso hace tan complicado que termine bajando el precio. Por eso tememos que al productor le pagan nada más esos 6 pesos y después termina vendiéndose a mucho más. No se quejan solamente los productores, sino todas las cámaras empresariales de los más chicos, ¿no? La Federación Agraria, por ejemplo, cuando hablamos del campo, también se queja. Pero vamos, no tenemos solamente lentejas, hicimos un guiso con todo y también le vamos a poner carne, chorizo colorado y demás. Vamos a ver el tema de la carne. ¿Cuánto sale la media res cuando el supermercado? Hay 3 supermercados grandes del país que tienen directamente la carne o tienen las vacas y terminan pagando como si pagaran 26 pesos y después el corte medio, hay cortes que son más caros, hay cortes que son más baratos, el corte medio está a 110 pesos. Ahí tenés un margen del 323%. Para que te des una idea, en 2006, 2007, las ganancias de los supermercados en los productos eran más o menos de un 30%. A partir de ahí, aunque obviamente hubo una inflación importante, un 25% anual más o menos, la inflación del supermercado terminó siendo mayor. Esto es porque la ganancia, o sea, lo que remarca el supermercado en cada producto no es ya el 30%, sino puede llegar a ser el 300%, como vimos. A ver, lo tenemos ahí, pero obviamente para el guiso necesitamos un poquito de pan, ¿no? Sí. Para mover un poquito. ¿Qué pasa con el pan? Ahí lo vemos. Al productor le dan 2,50. Literalmente, ¿viste? Se dice 2,50. Bueno, sí. Literalmente 2 pesos con 50 y después lo terminás comprando el kilo a 26 mangos. Ahí el margen es gigante, 919% en promedio. Es una suma muy importante, por eso termina siendo tanto más caro el supermercado. Por eso termina habiendo una diferencia tan grande. Acá vamos a entrar a la primera polémica de la noche, Roberto. Yo al guiso de lentejas, ya preparado, ya hecho ahí, le rayo un poquito de queso. No, ¿cómo le...? No. A mí me gusta porque... Espera, esta ya la entendí. Vos debés tener una diferencia muy grande. Te sirve para el informe el queso y le metiste... No, te juro. Comete el queso. Después de comer, vos como los franceses podés comer un poco de formaggio y después el postre. Pero está bien. le ponga el queso a la lenteja. No, estamos hablando del queso duro, del queso del rallaz. La receta vamos a hacer la mía. Bueno, está bien. Yo le pongo al biplasto nada más. Porque, ¿qué pasa? El frescor... El supermercado te debe afanar el queso, por eso... Mirá, claro. 34 pesos. Otra que el motochorro, 300% de ganancia. 34. Y no va en cana pero es un afano. Bueno, esto en otra parte está regulado, claramente. Por eso las leyes de defensa de la competencia, que lo que hacen es defender a los productores, son tan importantes en otros países y por eso el año pasado, cuando salió la ley de abastecimiento, se criticaba tanto la actual como si regulara como en otras partes. Ni siquiera iba a tanto. Pero bueno, después igual también tenemos una más del queso para seguir hablando de los productores. Para después hacemos queso y dulce. Bueno, ese queso para el productor va el kilo a 50 mangos, 250 el supermercado, el kilo promedio, 400% de margen de ganancia. Eso es lo que terminan sacando. Vamos a aclarar, los supermercados en el mundo, el otro día le cobraron una multa a una cadena inglesa porque superó el límite que tienen de margen, que es el 4%. ¿Sí? Cobró 4,5%, le cobraron una multa fenomenal. Lo mataron, lo destruyeron. ¿Vos viste los márgenes que estamos viendo acá? Estamos hablando de 250 a 300%. Enorme, lo que termina remarcando. Bueno, tienen algunos costos. Esas son las razones por las que después no te alcanza el sueldo.
Claro, obvio. A ver, por ejemplo, vamos a ver simplemente con el tema de la carne. ¿Cuál es el costo que tiene el supermercado? Porque vos decís, bueno, pero el supermercado tiene sus costos. El supermercado también tiene que pagar sueldos y demás. Los costos del supermercado no terminan siendo tan altos. Si el supermercado, por ejemplo, paga 25 pesos, 35 pesos la media res, termina teniendo un costo en energía y demás que no llega a ser tan alto. Eso después lo vamos a ver. Primero, vamos a ver, dijimos, ¿cuánto te cuesta un almacén? O con la verdulería del supermercado. Empezamos a ver cuánto cuesta, ¿qué, la lenteja primero? No, vamos a ver un tape primero, en el cual salimos a comprar. La producción salió a hacer la diferencia. Vamos a ver lo que encontró. Hola, Manolito. Siempre pensando en tu futuro negocio, ¿no? Sí, claro. En mi futuro supermercado. Casi puedo verte al frente de tu supermercado cuando seas grande. Al frente de mi fabulosa cadena de supermercados. 15 pesos dale un pate acá. 15 pesos. Con 15 pesos me hago alto guiso. Me hago alto guiso. Papa, 6 pesos el kilo. Con 15 pesos. Cebolla, 20 el kilo. Me hago alto guiso. Me hago alto Batata, 8 pesos el kilo. 15 pesos dale un pate acá. 15 pesos. Calabaza, 6 pesos el kilo. 15 pesos. 15 pesos dale un pate acá. Y zanahoria, 10 pesos el kilo. 15 pesos. 15 pesos. Lo del roast beef la tenemos en 65 pesos. Me hago alto guiso. Me hago alto guiso. Paleta también 65. 15 pesos. Me hago alto guiso. 15 pesos. Me hago alto guiso. Me hago alto guiso. 15 pesos. 15 pesos. 15 pesos. 15 pesos. 15 pesos. ¿Viste las diferencias? ¿Viste cómo te afanan? 15 pesos el patio de cancha. Vamos a empezar a mostrarlo en las placas, las diferencias. Vamos a ver directamente cuando vas al supermercado y cuando vas al almacén la diferencia. Por ejemplo, si vas a comprar papa, a la verdulería, vamos a ver papa, zapallo, zanahoria, cebolla, la diferencia ahí. La diferencia entre comprar en el supermercado y una verdulería. Una verdulería infernal, común. infernal. La papa, 6 mangos en la verdulería, 16 en el supermercado, diferencia 166%. Vas a comprar la cebolla de la verdulería, 20 mangos. El supermercado, 30, 50% más caro. A ver, entendeme, te están afanando. El zapallo, en vez de 6 mangos, te sale 14, 133% más. Esto está pasando en la Argentina desde hace rato. Papa, batata, lentejas, Don Manolo contra el supermercado. Mirá, la papa 6,16, ya lo veíamos la diferencia recién. La batata 8,11, la lentejas, la lata, 35 pesos. Arafo el supermercado, 54 pesos en la Nunca te da el supermercado. Ahora, la carne, vamos a, si querés ponerle roast beef, paleta, chorizo, colorado. Acá quedamos que le vamos a poner el chorizo colorado. Sí, ¿no? yo ya le puse chorizo. Ya le pusiste, mirá. Sí. 65 contra 80 el supermercado. La paleta, el corte promedio más o menos, 100 pesos contra 65 afuera. El chorizo, 18 pesos, uno de los que trajimos, o 38 en el supermercado. ¿Querés ver la diferencia total? Porque nosotros acá hicimos un guiso para varios, ¿no? Para dos. Van a comer todos, ya dijimos. 233 contra 358, 54% de diferencia. O sea, si fuiste al supermercado, gastaste mucho más que el que fue afuera. ¿Cómo está ese guiso? A ver, vos pensalo en términos de sueldo. Pensalo si vos gastás por mes 5 lucas en el supermercado, eso quiere decir que comprando en pequeños comercios te sale 3.400. 1.600 mangos te lo sacaron del sueldo. Y eso solamente en lo que compras en el supermercado. Eso pasa, por eso no te alcanza el sueldo. Porque los tipos que tienen los monopolios, los oligopolios, los que te manejan tu cabeza, los que te manejan tu dinero, te cobran de más, te cobran de más. No, recién en este gobierno se empezaron a cobrar algunas multas, pero no las suficientes. Una enorme resistencia a lo que le llamaron ley de abastecimiento, que no es una ley de abastecimiento. Es una ley de control de comercialización y producción. Que no se aplicó. Y que no se aplicó y debería aplicarse. Eso está pasando en Argentina. Estás pagando de más. Te acostumbraste, te cobraban de menos antes, fundieron a la mayoría de los comercios y ahora te están cobrando de más. Cada comida que vayas a hacer, podés sacar la cuenta. ¿Cuánto te sale de más? 50% es un afano, no es joda. Te vamos a ir mostrando otras diferencias en otras cosas. Pero llegó Fernando Espinosa, vino a comer. Vení, Fernando, vino a comer.